Dios les bendiga, mis amados. Les saludo nuevamente a través de este medio, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias a Dios por darnos la dicha de poder estar en su presencia, de poder disfrutar estos espacios en donde podemos compartir su palabra, en donde podemos de alguna manera orientar nuestro espíritu hacia la búsqueda del Señor. Les voy a invitar hoy a compartir este pensamiento: no me seas tú por espanto. Quiero que iniciemos leyendo la escritura. El Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, desde el verso 45, el texto que tenemos aquí en pantalla. Dice: enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. La escena que se nos plantea en este texto hace referencia a un momento que sucede posterior a la multiplicación de los panes y los peces. Es una experiencia interesante. Creo que la mayoría recuerdan el momento en el que Jesucristo va con una multitud. Llevan ya varios días de andar con él y pues se preocupa porque las personas no habían comido, y le dice a sus discípulos que les dieran de comer. Se los cogió de sorpresa. Ellos pensaron 200 denarios no alcanzarían para darle de comer a esta multitud. Sin embargo, uno de los discípulos le dice: acá hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Y sucede este milagro extraordinario. 5.000 hombres, sin contar las mujeres de los niños, fueron alimentados a partir de estos 5 panes y 2 peces. Recogen los pedazos que sobraron, 12 cestas llenas, y él le dice a sus discípulos: váyanse adelante a la otra ribera mientras yo despido a la multitud. Una vez despedida la multitud, Jesús sube al monte a orar. Mientras está allí, llega la noche. La barca en la que van los discípulos comienza a ser azotada por las olas. Hay vientos fuertes, y aparte de que son vientos fuertes, son contrarios. Ellos comienzan a remar. Eran pescadores expertos. Sin embargo, la situación se tornó un tanto incontrolable y había fatiga en ellos mientras remaban. Jesús ve la escena de ellos en el mar. Entonces, a la cuarta vigilia de la noche, decide llegarles a ellos y adelantárseles. Cuando ellos ven a Jesús que viene caminando sobre el mar, lo primero que se imaginan es que viene un fantasma. Se asombran, se asustan y gritan de miedo, pensando que es un fantasma. No es para menos, es una situación difícil. Y se turbaron, pero enseguida Jesús habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Una experiencia interesante. Hay veces que las personas pueden llegar a ver en Jesús alguien que les genera terror, alguien que les genera miedo. De hecho, muchas personas piensan que Jesucristo viene a su vida a cuestionar su vida de pecado, su vida de falta de santidad, y genera un temor en ellos. Pero qué bueno que aprendamos a ver en Jesús no alguien que viene a castigarnos, a cuestionarnos, a azotarnos, sino alguien que viene en ayuda, que viene en auxilio, a solventarnos en medio de una situación de crisis, en medio de una situación de adversidad. Ese alguien a quien podemos clamar cuando las circunstancias se tornan difíciles. No es la primera vez que esto sucede. El profeta Jeremías
en su libro, el capítulo 17, el versículo 17, dice: no me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Hay una experiencia interesante que se narra en la Escritura cuando Moisés va a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Ellos preparan la Pascua, organizan todo. Estaba anunciada la muerte de los primogénitos. Estaba anunciado que el Señor saldría y tomaría venganza, haría juicio sobre los egipcios esa noche. Así lo dice la Biblia, Éxodo capítulo 12, desde el versículo 7, dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré, el Señor, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Pero había algo diferente en el pueblo de Israel, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El Señor salió enfurecido con espada en mano contra el mundo egipcio. Era más que un fantasma, un vengador. Venía a castigar al pueblo que había azotado a su pueblo. Venía a castigar la nación que había herido a sus hijos, que había esclavizado a sus hijos. Pero mientras unos veían a Dios como ese que venía a ejecutar juicio, había otros que habían preparado sus vidas para que en lugar de aquel que venía con la espada en mano se convirtiera en un vengador, era para ellos un aliado. ¿Y cuál era lo que había que hacer? ¿Qué era lo que había que hacer? ¿Cuáles eran las acciones que se debían tomar? Un cordero debía ser sacrificado y los dinteles de las puertas debían ser teñidos con la sangre del cordero, para que cuando Dios, que venía con su espada en mano a tomar venganza, viera sobre las puertas la sangre, pasaría de ellos, pero donde no encontrara la sangre, iba a tomar venganza y habría una gran mortandad en el pueblo de Egipto. Nosotros hoy en día tenemos el cordero que fue sacrificado por nosotros. Jesucristo un día se ofreció en la cruz del Calvario. Su sangre fue derramada con una única intención, de que cuando la ira de Dios venga sobre la humanidad, haya gente que haya pintado su corazón, que haya teñido su alma de la sangre del Cordero, y esa sangre que cubre aquella alma le será por señal para que Dios no tome venganza sobre él, sino para que Dios, en lugar de ser un espanto, se convierta en un aliado. Y cuando vea a Dios que viene con una espada desenvainada hacia él, la palabra que salga sea: yo soy, no temáis, tengan ánimo. O como le dijo el Señor a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué bueno que hayamos tomado la sangre de Jesucristo como una señal en nuestras vidas. Que la sangre del Cordero haya sido usada para redimir nuestras transgresiones. La sangre del Cordero haya sido usada para lavar nuestros pecados en el momento de la ira. La sangre se hará notoria
y ese que viene castigando, que viene azotando, será un aliado para nosotros. Podamos decir como Jeremías: no me seas tú por espanto, no me seas un espanto, tú eres mi refugio en el día malo. Qué bueno que hoy la gente, en medio de la conmoción que hay mundial, pueda levantar su mirada a Jesucristo, que fue exhibido para untarse la sangre del Cordero para redención de su vida. Y una vez haya untado esa sangre para perdón de sus pecados, Jesucristo será su aliado y llegará a su vida y habrá bonanza y habrá paz, así como le sucedió a los discípulos, que cuando Jesucristo subió a la barca, el mar se calmó, la tempestad se calmó, el viento cesó y pudieron llegar a su destino. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Dios les bendiga grandemente a todos.